Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Hola, gracias por estar en sintonía de Rema Estéreo 91.7, Rema TV, el canal del apóstol Sergio Enríquez y también a través de nuestro podcast. Domingo 6 de agosto de 2023 tenemos una ocasión más para hablar con toda tranquilidad, pero también mucha claridad acerca de lo que dice la Biblia de los acontecimientos actuales. Les damos la más cordial bienvenida. Estamos en esta ocasión una vez más nuestro anfitrión principal, el apóstol Sergio Enríquez, en una modalidad un tanto distinta, pero siempre trabajando en la obra de Dios, nuestra hermana Leti, que es también una de nuestras anfitrionas y a quien ustedes pueden ver también ya en la pantalla, y su servidora Elsa Mariana García. Apóstol Sergio, inicio saludándolo a usted, aunque tendremos invitados especiales en la pantalla. ¿Cómo se encuentra hoy? Muy bien, Elsita, gracias a Dios estamos acá. Realmente sí, como tú bien dices, ha sido una modalidad distinta del último mes. Desde el mes de julio, ¿verdad? Empezamos a tener algunos cambios para podernos pues acomodar a la agenda apostólica que tenemos, así que lo hicimos desde Madrid, desde Los Ángeles, y ahora pues en medio de un retiro no se nos quiere olvidar y al contrario queremos aprovechar la multitud de ministerios con los que Dios nos ha bendecido para que entre todos logremos abordar la temática escatológica tan importante. Yo creo, insisto, que estamos en los últimos días, en los últimos tiempos, en la última hora, y que es importante no dejar de pensar en esto, puesto que la Biblia dice que el que tiene esta esperanza, habla de una esperanza de llegar a ser igual al Señor, pero acomodándonos al conocimiento de los tiempos finales, se purifica a sí mismo. Es decir, se pone delante del Señor para identificar sus fallas, para identificar sus problemas, pecados, transgresiones, iniquidades, manchas en las vestiduras, porque el tiempo es final, preparándonos para que cuando nos encontremos con el Señor no nos alejemos avergonzados. Así que le damos una importancia superlativa a todas nuestras actividades que hemos estado llevando a cabo, porque creemos que son actividades del último tiempo. Es de esa cuenta que en esta oportunidad tengo acá en la mesa para platicar con ustedes al pastor Julio Herrera, también al pastor Jimmy Berganza, que ustedes lo pueden ver en pantalla juntamente con su servidor, y también ahí junto con el Control Room tenemos al pastor Elmer López y el pastor Ramirito, conocido en el mundo cariñoso de todos nosotros, como Ramiro Monterroso, ¿verdad? Así que estamos a su disposición para que abordemos el tema entre todos nosotros. Así que les bendecimos, le mando también un abrazo y un beso a mi esposa. Muy bien. Muy bien, estamos preparados entonces para empezar en esta conversación de manera digital, así lo haremos. Les invitamos desde ya a participar a través de las redes sociales con nuestro número de WhatsApp, más 502 56 17 90 99, y hoy vamos a adentrarnos en el siguiente tema, la manipulación mental que está viviendo la humanidad como paso previo a esa instalación de un gobierno mundial. Apóstol, y vamos directamente a la pregunta y usted irá distribuyendo el tema allí con nuestros invitados especiales. ¿Cómo será entonces que el espíritu del anticristo hará para poder entrar a la mente del ser humano y convencerle de que las cosas son como él las está planteando y no como se nos ha enseñado en la iglesia gracias a la Biblia? Le damos la oportunidad directamente para usted adentrarse en el tema. Sí, gracias, Elsita. Bueno, yo creo que no es solamente el asunto, la pelea en contra de aquellas cosas que nosotros planteamos desde un púlpito, de ninguna manera, sino que es para cambiar toda la forma de pensar de la humanidad, aun aquellos que no son cristianos. Aquello que se ha convertido, si tú quieres, si le queremos poner una etiqueta, como el status quo, como la forma conservadora, como la humanidad ha venido por siglos avanzando, evolucionando,
teniendo unas nuevas perspectivas, aún avanzando en su forma de gobierno, que pasando, como lo hemos platicado muchas veces, del gobierno tribal al gobierno feudal, a las monarquías, a los imperios y a lo más reciente, lo último que vendría a ser la democracia, así llamada, ¿verdad? Enfrentada ahora en dos polos, ¿verdad? Democracia y antidemocracia, que eso es lo que tiene enfrentado a todo el mundo, ¿verdad? Que unos dicen que es mejor los regímenes autoritarios y los otros dicen que es mejor la democracia. No nos vamos a meter a escudriñar en eso, solamente estoy tratando de insistir que hay una idea de toda la humanidad y también hay una idea trasladada por el Espíritu Santo en la Biblia hacia nosotros, la Iglesia. Estos pensamientos necesitan ser cambiados para que se instale el gobierno del anticristo. Si estos pensamientos no se cambian, jamás de los jamases se va a poder establecer. Esto ya ha empezado a suceder no hoy, no el año pasado, sino que tenemos varias décadas, varias décadas. Yo diría que quizá desde la invención de la televisión se catapultó. Y cada vez que fue evolucionando cada uno de los medios de comunicación masiva, se fue ampliando el panorama para hacer todo este cambio de mentalidad. Recordemos, por favor, recordemos que en 1517, cuando se dio la reforma, la llamada reforma, se pudo dar porque estuvo contextualizada, concatenada con otra gran revolución. Y esa otra gran revolución era la imprenta. O sea, para nosotros la imprenta ya, hasta los que tienen imprenta están viendo cómo la venden, ¿verdad? Porque ya no es lo adecuado. Pero en aquel momento la imprenta en su manera más primitiva era el último alarido de la moda, ¿verdad? Porque se podía imprimir ya por cientos. Y allí pegó el evangelio, porque entonces se tradujeron las primeras Biblias de los idiomas originales a los idiomas vernáculos, y eso hizo que la mentalidad de la gente, bueno, en primer lugar, que muchísima gente dejara de ser analfabeta y entonces empezaran a ser pues lectores ávidos de la Biblia, y eso ayudó en la mente a conformar una nueva forma de gobierno. Pero eso hace 500 años aproximadamente, un poco más, un poco menos. Y conforme ha pasado el tiempo, se ha ido modificando la forma como nosotros nos comunicamos y junto con ellas las ideas. Entonces, las ideas han venido a utilizar la plataforma de las comunicaciones masivas para trasladar ideas y manipular la mente. A esto se le ha añadido el estudio intenso que las grandes potencias han hecho del cerebro humano para poder manipular a sus enemigos. Y no solo a sus enemigos, pues a sus amigos, ¿verdad? Digamos que amigos, ¿verdad? Nosotros vemos cómo han podido derrotar con armas no convencionales, sin ir muy lejos. Hace unos días recordaba yo cómo sacaron a aquel Manuel Noriega de Panamá, que se fue a refugiar en la embajada del Vaticano, que le dicen de otra manera, ¿verdad?, en Panamá, y nadie podía entrar, y entonces le pusieron grandes bocinas y le pusieron determinada clase de música. Me parece, en eso lo tendría que corroborar, pero me parece que era una especie de reggaetón, y se los pusieron hasta que él ya no soportó y se entregó a las autoridades norteamericanas, se lo llevaron, lo juzgaron después en Francia, etcétera, todo lo que ya sabemos. Pero el punto es que le afectaron su mente con música, con sonido. Era un arma no tradicional. Entonces ahora vemos nosotros que lo que ha venido sucediendo desde hace mucho tiempo, mis estimados hermanos, es una modificación del pensamiento a las masas. Una modificación en donde se ha utilizado la música, en donde se ha utilizado las ondas radiales, en donde se ha utilizado la televisión, en donde se ha utilizado ahora las redes. Hermano, es temible lo que se puede hacer con redes, es todo lo que se ha hecho. Pero miren,
Miren, si nosotros fuéramos pues acuciosos para poder investigar lo que estoy diciendo, nos daríamos cuenta que no estoy exagerando. Digamos, cuando surgieron los Beatles, porque miren las modificaciones de la música que se ha dado a través del tiempo. Cuando surgieron los Beatles, ellos traían algunas ideas que le trasladaron a la juventud occidental para empezar, y tuvieron un éxito genial. Digamos, había una canción que es muy famosa, que al traducirla decía, imagínate que no hubiese cielo. ¿Verdad? No me voy a poner a cantarla aquí, ¿verdad? Porque para empezar no me sale bien, pero eso era una de las cosas. Imagínate que no hubiera cielo. O sea, la idea que le empiezan a trasladar a la gente, pero no solo esa, ¿verdad? Hay otras canciones en donde se magnifica y se casi beatifica, por decirlo así, la drogadicción, las drogas, la rebelión. Pero estamos hablando de una época cuando un hombre cargar el pelo un poquitito más abajo de la oreja era mal visto por la mayoría. Y ellos así andaban. Y ahora los vemos sanos, pero ellos sembraron una semilla. Y solo estoy hablando del término musical, porque con esto hay que hablar de las producciones cinematográficas, telenovelas, y todo el embrollo en el que el enemigo ha metido la mente de los humanos para sembrar el ADN, la genética más aberrante, para cambiar la forma de pensar de la humanidad y que de esa manera podamos aceptar que pueda ser una buena idea tener un único gobierno mundial, ¿verdad? Porque de primera instancia nosotros decimos, no, reprendo en el nombre de Jesús el anticristo, pero lo empiezan a mencionar y la gente lo empieza a asimilar. Y así va a ser, y así está haciendo. Pero entonces lo que estoy tratando de decir, hermanos, ahorita les voy a dar el tiempo para que podamos seguir conversando esto, y hermano Elcita también. Estamos en una guerra de la mente, en una guerra de mente, diría yo. Pero ¿por qué digo esto? Sí, por esto es que el apóstol Pedro, miren lo que dice, es un versículo altamente conocido por casi todos, tal vez no todos, pero miren, dice, por tanto, ceñid vuestro entendimiento, vuestra dianoia, vuestra mente, vuestra forma de asimilar las cosas acá para la acción. En otras palabras, parafraseemos eso. Por tanto, prepárense para la variedad de ideas con la que ustedes van a tener que lidiar. Prepárense para eso. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Sean sobrios en espíritu. Como quien dice, no se dejen llevar, sean equilibrados, porque va a venir una batalla mental. Y pongan su esperanza completamente en la gracia que se traerá en la revelación del Señor Jesucristo. Entonces, desde ese momento el apóstol Pedro nos estaba advirtiendo que iba a venir una serie de ideas que iban a empezar de lo más tonto hasta llegar a convertirse en política de gobierno de todo el mundo. Voy a poner solamente un ejemplo básico para darme a entender lo que estoy tratando de decir. Me acaban de enviar un video en donde una mujer demandó a sus padres por haberla traído al mundo. Entonces la llevaron a los padres a los tribunales y ella insiste que sus padres no le consultaron a ella para traerla al mundo. O sea, bueno, en primer lugar, ¿a quién le iban a consultar? ¿Va? En primer lugar. Pero la idea
Perdón que lo mencione de esa manera, no es mi propósito ofender, pero realmente es una idea estúpida. Demandar al papá de la mamá porque lo trajo a uno al mundo, ¿va? Sin embargo, eso es parte de la forma como actúa lo que nosotros conocemos como la ventana de Overton. Presentar ideas que son una locura totalmente y que todo el mundo las va a rechazar. Es decir, esa idea no la van a aceptar de primas a primeras, pero ya se metió el primer hachazo porque antes nadie estaba hablando de eso y cuando ella lo hizo, generó un rechazo, pero generó noticia. Aunque la ridiculicen y toda generó noticia. Y de ahí vienen otros pasos hasta que en algún momento se puede llegar a sentar un precedente de esa naturaleza. Porque, señores y señoras, hermanos y hermanas, hemos visto cosas tan graves como aquel hombre que dijo que se sentía una niña de 6 años y él ya era un hombre de más de 59 años. Y en Canadá me parece que fue. Y entonces consiguió un hogar que lo adoptaran como niña de 6 años. Pero si solo decirlo causaba aversión. Pero se vino a dar. Entonces las ideas han estado siendo modificadas. Y unos problemas que yo veo mucho en esto, perdón hermanos que estoy hablando mucho, y aquí tengo varios siervos que nos pueden enriquecer mucho este tema, pero una de las cosas que yo veo es que sobre quienes está viniendo este ataque, no es solamente sobre nosotros que ya tenemos cierta edad, que podríamos decir que estamos maduros, que ya estudiamos, que ya salimos de la universidad, que ya trabajamos, que somos abuelos o qué sé yo. Es sobre nuestras juventudes. Es increíble ver cómo en la misma iglesia del Señor Jesucristo hay ideas tan distorsionadas. En los jóvenes, en los niños, por el amor de Dios. Nos están bombardeando. Ahorita nosotros, perdonen que lo mencione, pero vemos cómo la ventana de Overton y todas sus representaciones, que uno de sus brazos armados, le llamo yo, en la industria del entretenimiento, acaban de sacar esa película de Barbie, que es un ataque frontal al orden que Dios instituyó en el hogar, en donde Dios dijo, Dios, Cristo, el hombre y la mujer. Eso no lo dije yo, eso lo dice la Biblia. Entonces ahora vienen ellos y es un lugar que se llama Barbilandia. Y donde gobiernan ellas se hace una revolución, pero ¿hacia quiénes está dirigida? Hacia los niños. Y nadie se pronuncia ni dice, eso no está bien. Nadie se pronuncia. Entonces entra como una semilla de maldad para generar una cuestión que va a destruir. Pero, ¿qué opinan mis hermanos amados? A ver, hable, Manu, Jimmy. Sí, solo para reforzar los puntos que se hablan de la ventana de Overton, que son 5, ¿verdad? De lo impensable a lo radical. O sea, que se sacara algo que no se pensaba, aunque se vuelva radical, no importa. Lo siguiente es de lo radical a lo aceptable, se empieza a aceptar la idea. Luego de lo aceptable a lo sensato, ya es más sensato el asunto. De lo sensato a lo popular y de lo popular a lo político, para que después se convierta en ley, ¿verdad? Ese es sutil, el cambio no es así fuerte, sino que es sutil, va poco a poco metiéndose para poder hacer los cambios. Y a veces no se dan cuenta, pero digamos en las películas se ponen ideas subliminales, como en el caso de Barbie, que al final dice Kent, dice que él fue hecho por causa de ella, ¿verdad? Él fue hecho a causa de la mujer, y no como dice la Biblia, que la mujer fue hecha a causa del varón. Tremendo, porque, mira, si vemos al final de cuentas, pues, este programa no es para analizar la película de Barbie, pero ya que lo mencionamos, ¿verdad? Pongamos un par de cositas. La Biblia dice que el hombre, así lo dice,
que el hombre no fue hecho por causa de la mujer. Así dice la Biblia. Si aceptamos la Biblia, tendríamos que aceptar eso. El hombre no fue hecho por causa de la mujer, sino que la mujer fue hecha por causa del hombre. Y así lo vemos en el relato bíblico. Ahora viene en la realidad de esta serie, de esta película, de esta muñequita, porque con muñequita empezó. Lo que empezó fue ella. Una muchachita, una niña con su pelo bien bonito, delgada, rubia, etc. Y se volvió popular entre todas las niñas. Con el paso de los años, le fueron añadiendo personajes. Esos personajes fueron hechos como consecuencia de Barbie. Entonces, de último, hicieron a Ken. Todo lo contrario que decía la Biblia, ¿eh? Hicieron al hombre por causa de Barbie. O sea, es una idea que viene a reforzar, y como tú decías, ese mensaje subliminal, aquello que aparece en el libro de Éxodo cuando Faraón da una orden, y la orden es: maten a todo niño varón. Entonces, una de las cosas que se ha estado planteando en la mente de toda la humanidad es la degradación del varón. ¿Y cómo lo han hecho? De muchas formas. Pero la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 1 que los hombres mismos se encendieron en su lujuria, unos con otros, degradándose a sí mismos, abandonando el uso natural de la mujer, se acostaron hombre con hombre. Entonces, este momento es la degradación de la masculinidad para imponer el feminismo. Pero esa es solamente una de las vertientes corrientes, pues, una de las corrientes del pensamiento que trae el anticristo para su nuevo orden mundial. Hermano Julito. Gracias, apóstol. Me llamaba mucho la atención, fíjese, pues que la ventana de Overton, al final de cuentas, es el cambio de la percepción. Y entonces pensaba yo, si en lugar de llamarle la ventana de Overton, le deberíamos llamar la ventana de la serpiente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fue lo que trató de hacer allá la serpiente con Eva en el principio, convencerla de que aquello no era malo, de que el comer del fruto prohibido no era malo. Y cuando vamos a ver, el apóstol Pablo dice: porque me temo que así como la serpiente engañó a Eva, ustedes también sean desviados en su sentido, traduce una versión. Pero cuando vamos al original, el original dice percepción. Es decir que era un temor apostólico desde hace 2000 años, digamos, ya el cambio de la forma de pensar. El cambio de la forma de pensar. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día, pues. Sí, absolutamente. Yo diría, Elcita, que estamos entonces ante un ataque a los principios básicos establecidos por el hombre a través de los años, no solamente, repito, de las cosas de la iglesia. Y eso lo estamos viendo como una noticia. Porque ahorita vemos noticias como la que acabamos de decir, de esta situación de las películas, de la situación que se hablan en las universidades, en los colegios, como una sociedad conservadora, jamás lo hubiéramos pensado, pero ahí está, ya plantaron esa idea en la mente de la gente. Elcita, te devuelvo el micrófono. Muy bien, de hecho, justamente quisiera a ver si entre los tres nos pueden ayudar para ir a la Biblia y revisar si la Biblia nos dice o especificarnos más o menos cómo nos dice, como recién mencionaba usted, apóstol, acerca del nuevo orden mundial y también de la Agenda 2030, porque muchos dirán, bueno, sí, ¿cuál es ese nuevo orden mundial? La Agenda 2030, debemos decir, 190 países, un poco más, lo firmaron, es decir, estaban de acuerdo con llegar a ciertos compromisos para la autosostenibilidad prácticamente del planeta, y en apariencia es buena, pero ¿por qué los cristianos deberíamos verla con más atención y cómo hacer esa lectura también de la mano con la Biblia? Mira, Elcita, creo que, bueno, para empezar,
lo dice en el libro de Apocalipsis, que a un personaje, una persona, se le entregó todo el poder. Se lo entregó por medio de 10 reyes. Reyes habla de gobierno, habla de un gobierno. Ellos se ponen de acuerdo y le entregan toda su autoridad a la bestia. Ahí podríamos ver, tal vez de alguna manera, encriptado el hecho de que vaya a haber un gobierno mundial. Eso lo venimos viendo desde hace rato, ya la manifestación, cómo pusieron el andamiaje, cómo está la infraestructura, la globalización, y empezaron a poner algunas excusas para que en algún momento poder avasallar, excusas que, como lo que tú dices, el poder sustentar al mismo planeta, porque tenemos una superpoblación, y entonces dice, esto es bueno. Lo que no nos dicen es que el planeta está irreversiblemente dañado. A ver, ¿cómo decir esto? Tengo algunos ejemplos que se me vienen a la mente, pero por falta de expertise en el tema. Pero es como que si un tipo lleve su carro al mecánico y el mecánico mira que la faja de tiempo le va a durar solo 1000 kilómetros más. Entonces él le dice al tipo, mire, esa 1000 kilómetros le va a durar. Pero ahorita sí me alcanza para llegar a la casa. Sí, váyase. No se va a echar a perder. No, usted va a llegar a la casa. Pero 1000 kilómetros truena. Entonces él agarra el carro y se va. Y conforme pasa el tiempo, se le olvidó que aquella faja solo va a tardar 1000 kilómetros. Y cuando llega, se destruyó. Y con ello podría ser que hasta el motor. ¿Qué fue lo que pasó en la Tierra? En el momento, y lo hemos estado platicando desde hace ratos, en el momento en que empezó la revolución industrial, empezó una degradación de la tierra, una destrucción de la tierra, como lo vimos en el programa anterior. Una destrucción que se empezó a dar sobre la tierra desde la época industrial. Pero cuando vino la Segunda Guerra Mundial, y es interesante, Elcita y hermanos, que hasta nos lo están poniendo en mopeds a nosotros, porque acaba de surgir una película que se llama Oppenheimer, en donde se habla del daño que hizo la reacción en cadena nuclear y las dudas que tenía este personaje de si qué pasaba al explotar. Y él menciona, dicen en la película, tal vez, bueno, nos han ilustrado al respecto de esto, que él menciona que tenía duda de que al hacer esa explosión atómica, que es una reacción en cadena, si no se iba a detener nunca, ¿verdad? Entonces, al no detenerse nunca, se iba a destruir el planeta. Se iba a consumir toda la atmósfera. Ese era el miedo de Oppenheimer. Y eso fue lo que sucedió. Pero todavía no se ha consumido. Pero la faja ya solo falta 1000 kilómetros. Entonces, la Agenda 2030, la mirada de la gente en este momento es la excusa para alienizar a todos los países, invadiéndolos con ideas y todo, es la recuperación de nuestro planeta. Pero la recuperación de nuestro planeta, con todo dolor en mi corazón, porque me gusta mucho cómo es nuestro planeta, me gustan los amaneceres y atardeceres, y cuando llueve y esta tarde vi llover y todo lo que decía, todo eso, pero lo único que ahora son lluvias ácidas, ya no siquiera son de aquellas lluvias que alimentan lo que tienen que alimentar. El planeta tiene un daño irreversible, el planeta va para la destrucción. Entonces, el pasaje bíblico estaría en Apocalipsis, él cita, cuando se le da el gobierno a la bestia por medio de los 10 reyes. Pero para eso entonces tiene que haber
10 representaciones poderosísimas que yo diría que no solamente son gobiernos ni reyes, como se mira en lo normal, ¿verdad?, sino que podría ser industrias, la industria alimenticia, la industria farmacológica, la industria bélica, y unas 10 industrias que entre todas tienen todo el dinero del mundo atrapando la tierra. Así que ahí lo podríamos ver. No sé si mis hermanos quieren añadir algo a ello. Sí, tal vez solo con eso de las industrias, la comunicación podría ser un como tentáculo que, es decir, nada podría implantarse si no es a través de los medios de comunicación, entiéndase todo lo que utilizan, ¿verdad? Las redes sociales y las películas que van metiendo ideas. Digamos, en Canadá, a raíz de una película que se llamó The Cat in the Hat. A raíz de esa película, entonces empezaron los niños a creerse gatos. ¡Hala! ¡Ay, ay, ay! Empezaron a creerse gatos y con el tema de la inclusión que maneja esta agenda, entonces empezaron a demandar que en los baños ya no se pusieran, que se pusieran de aquellas cajitas que tienen arenita para que los gatos hagan sus necesidades, porque esos niños ya no querían hacer sus necesidades en los baños normales, sino que hacer sus necesidades en las cajas de gatos. Y así lo hicieron, al final tuvieron que ceder ante eso y todos los niños van a la escuela vestidos de gato y hacen sus necesidades. Así se está volviendo muy fuerte ese movimiento entre los niños allá, pues expresado por un pastor mismo que está allá y sus hijitos que van a la escuela y tienen que convivir con los niños gatos, ¿verdad?, que están ahí. Qué cosa más tremenda. Ahora, yo diría que este tiempo se podría llamar el siglo de las cosas raras, ¿verdad? Porque aquellas cosas que parecerían impensables las estamos viviendo en este momento nosotros, ¿verdad? Y digamos una cosa rarísima eso, y que no es que dicen que dijeron, sino que tenemos a nuestro testigo ahí, en ese lugar, ¿verdad? No, porque esa es otra cosa, que nos ocultan a nosotros noticias, las agendas para instalar ideas, nos ocultan a nosotros noticias porque quieren que nosotros platiquemos solamente acerca de algunas cosas a las cuales ellos le van a dar importancia o ya les han dado importancia. Y nosotros sí deberíamos de analizar todo y tener recursos para ver, para chequear, porque estamos en un inmenso océano de información que más que formar, deforma, ¿verdad? Y en YouTube, en las redes sociales, en todos los accesos que nosotros tenemos que saber quitarle las espinas al pescado para podernos comer esa carne. Y eso no lo puede hacer la mayoría de la gente, le falta discernimiento, y la Biblia es lo que dice: mi pueblo pereció porque le faltó discernimiento. Eso es lo que hemos estado platicando. Amén, mi hermana. Bien, apóstol, nos vamos a detener un momento solamente para hacer una pausa y les dejo con una pregunta en la mesa. Se habla de líderes religiosos que están, digamos, invitando a los jóvenes para que ellos sean quienes puedan recuperar el planeta. Hablan del cambio climático, del reciclaje y otras cosas. Nos gustaría escuchar tanto su opinión como la de nuestros pastores invitados. Eso será luego de la pausa, aquí mismo en El Reloj de Dios. Ya volvemos. En un momento regresamos con El Reloj de Dios. Estamos de vuelta con El Reloj de Dios.
Gracias por continuar en sintonía de Rema Estéreo 91.7, Rema TV y el canal de nuestro apóstol Sergio Enríquez. Recuerden activar las notificaciones para que cada domingo a las 9 de la noche, hora de Centroamérica, ustedes tengan el recordatorio que ya estamos al aire con un nuevo episodio del Reloj de Dios. Hoy estamos hablando acerca de la manipulación que se está haciendo en la mente de cada ser humano para que se instale ese nuevo orden mundial del que se ha venido hablando tanto. Antes de ir a la pausa, le hacíamos la pregunta al apóstol y a nuestros pastores invitados acerca de qué opinan ellos, que líderes religiosos están llamando a los jóvenes para que sean ellos quienes se encarguen de recuperar, entre comillas, al planeta. Me voy a ir con el apóstol para que nos contesten esa pregunta y a la vez quiero poner en la mesa la siguiente. La víctima, podríamos decir, en este momento está siendo la mente de todos. La mente será eso que el enemigo quiere atrapar de nosotros, ya no tanto como antes hablábamos acerca de el alma, o nos podrían explicar la diferencia entre uno y otro. Regresamos con usted, apóstol. Sí, gracias, Elcita. Bueno, mira, definitivamente, bueno, son varias preguntas, por lo menos dos. Yo te diría que ninguno podemos ser irresponsables de no decirle a nuestros jóvenes, de no orientarlos por cuál es el mejor camino. Y obviamente el mejor camino es cuidar nuestro planeta, no descuidarlo, sino que cuidarlo, hacer uso de todo lo que tengamos al alcance de nuestra mano para poder protegerlo y alargar su agonía, por decirlo así, ¿verdad? Porque de todo modo se va a morir. Pero eso no es una excusa para terminarlo de meterle un tiro al planeta, ¿verdad? Entonces es bueno que líderes de cualquier religión incentiven a la juventud para que ellos, para que los jóvenes se propongan conservar el planeta. Eso por un lado. Ahora, no debemos ser hipócritas. No podemos nosotros poner sobre los hombros de nuestros muchachos todos los errores que nosotros cometimos y que se han cometido en mucho tiempo atrás. Yo creo que esa es una farsa. Es una farsa más o menos como cuando nos dicen que nosotros no deberíamos de utilizar desodorantes en aerosol porque dañamos la capa de ozono, o que cuando usamos el aire acondicionado estamos dañando la capa de ozono. Es ponernos a nosotros una carga de la cual nosotros no somos culpables. Los culpables en ese sentido tienen que aceptar que ellos fueron los que empezaron a detonar bombas atómicas y con ello consumieron la atmósfera y la capa de ozono. Entonces, decir ahora que son otras las causas es poner la carga completa sobre gente que no tuvo mucho que ver, como lo hicieron en esa guerra fratricida, en donde se explotaron a partir de ahí más de 3,000 bombas atómicas que dañaron la atmósfera, que dañaron los mares. La contaminación que en este momento hay en el mar viene desde Japón. Los millones de peces que los hemos sacado en este programa, con fotografías y videos que se mueren sin explicación, que nadie puede dar una explicación y aparecen en las playas de los países. La explicación es que el mar lo contaminaron con radioactividad por todas las bombas atómicas que explotaron, y no solamente las de Hiroshima y Nagasaki. Entonces ahora decir que es culpable uno que se echa desodorante en aerosol es sinceramente una hipocresía. Entonces, para mí, que un líder religioso no le debería imponer esa carga a los jóvenes, pero sí enseñarles que deben de tratar de conservar el regalo que Dios nos dio, porque aún como tenemos este planeta, aún es hermoso, porque la obra de Dios es extraordinaria. Sin embargo, sí, lamentablemente, las capas tectónicas, el anillo de fuego, la atmósfera,
Se ha dicho ahora que ya no estamos en un punto de calentamiento global, sino que ahora están cambiando el concepto y dicen que estamos en un punto de ebullición. ¿Imaginas que jamás en la vida hay récord, no hay récord histórico en donde haya habido tantos incendios como los hay y las temperaturas estén tan elevadas en diferentes partes del mundo? Pero sí, yo pienso que ni los jóvenes nos podrían echar la culpa que nosotros echamos a perder el planeta, ni nosotros le podemos echar la responsabilidad a ellos. Pero seamos claros, los que sí lo hicieron fueron los científicos que prestaron su conocimiento para fabricar tremendas bombas de destrucción masiva, con el único fin de gobernar la humanidad. No sé si mis hermanos quieren decir, y hay otras noticias, porque habíamos hablado de los pensamientos. No sé si eso te aclara en parte el cita lo que decíamos, ¿verdad? Pero habías hecho otra pregunta, ¿verdad? Habías hecho la pregunta de la mente y el alma. ¿La vamos a contestar? Sí, la vamos a contestar. Solo quiero darle participación aquí a mis hermanos que me acompañan, porque hay algunas noticias también, ¿verdad? Que son ideas raras, vamos. Realmente, apóstol, ese dicho tan tremendo, ¿verdad? Si no fuera trágico, sería cómico, es aplicable a todo esto, porque la verdad que cuando uno oye estas noticias, la verdad que causan como hasta incredulidad si realmente llegan a ser ciertas. Uno dice, no serán falsas estas noticias, pero cuando uno investiga están las noticias, entonces, y eso es parte de las estrategias de la manipulación. Hacer ver a la gente, dice, como que fueran de niños de 10 años. Esa es parte de las estrategias que tiene esto de la ventana de Overton, ¿verdad? Ver a los niños, a la gente como que fueran niños de 10 años, así tratarlos. Pero dentro de las noticias que llama la atención, bueno, es una que dice que en Estados Unidos se está pensando crear buzones para abandonar a los niños. Cuando alguien quiere abandonar a los niños, crear buzones para... Esa sería una. La otra... Espérate. Sí, es que... Es que es una locura. ¿Cómo van a crear, pero por el amor de Dios, buzones para abandonar niños? Pero si no se dan cuenta, no solamente lo ridículo de eso, sino que el incentivo que están tratando, que a ninguno se le había ocurrido, voy a abandonar a mi hijo, ¿quién me lo facilita? ¿Va? Tal vez lo más que hacían era que iban a tocar la puerta de orfanatorios y dejaban al muchachito ahí en la entrada, que dicen que así lo hacían, pero ya tener un buzón específico para eso es una invitación, es poner ahí a padres contra hijos y a hijos contra padres en el más amplio sentido de la palabra, pero es una maquinación. Por eso yo digo que este es el siglo de las ideas más raras que jamás la humanidad ha tenido, ¿verdad? Y la otra y eso es parte también de la ventana de Overton, porque lo impensable, aquello que inconcebible, hacerlo ver como algo natural. A mí me venía a la mente incluso ese versículo, ¿verdad? Que donde dice que hay cosas contra naturaleza, ¿verdad? Qué tremendo, porque así se está haciendo. La misma naturaleza nos enseña cosas y ahora se están haciendo ver como que no fueran realidad. Sí. Y la otra de Colombia, despenalizar el incesto para reducir la cantidad de presos en las cárceles y que tengan mejores derechos humanos. Y parecería una locura, parecería que es falso, como tú dices, pero lo hemos oído del actual gobernante de esa nación. Como él, al criticar, por ejemplo, al gobernante de una de las naciones centroamericanas que ha logrado reducir la tasa de criminalidad en su país de una manera notoria, lo critica diciendo que lo ha hecho con represión, pero que ellos lo están haciendo así con mano suave. Y menciona eso, ¿verdad? Entonces, miren hermanos, estamos de veras llegando al momento en el cual el hombre, al negar a Dios, se volvió necio. Aquel momento en el cual dice la Biblia, el hombre creyendo ser sabio, se volvió necio. La sabiduría del hombre
terrenal, animal y diabólica. Qué espantoso, de verdad. No sé si quieren hablar un poco más acerca de la diferencia o la relación más que diferencia entre alma y mente que nos planteaba la hermana Elcita. Les dejo el mic. Sí, hemos entendido que la mente no es el cerebro, ¿verdad? Sino que, bueno, el cerebro pues es un coordinador del cuerpo, Claro. pero que podría ser una especie de link con la mente, pero la mente está en nuestra alma y que nuestra alma al final es muy fácilmente manipulable, que como es la mente, ¿verdad? Porque es parte del alma. Y creo que eso es lo que también se aprovechan los diferentes, digamos, medios que nos informan, porque también esa desinformación que hay en el ambiente forma la parte esa importante de tomar la mente como un botín, como que es el botín que se anda buscando, ¿verdad? Yo estaba viendo una agenda que utilizan los medios de comunicación que le llaman la agenda setting o setting, no sé cómo se diría, pero digamos una de las cosas que dicen es la realidad no puede abordarse completamente. Los medios de comunicación seleccionan ciertos temas por su actualidad y novedad para elaborar su agenda informativa. Los medios marcan la agenda porque imponen los temas seleccionados a la opinión pública. Solo para decir algunas cosas porque es bastante, ¿verdad? Entonces llegan a la mente, que es parte de nuestra alma, y la empiezan a manipular con la información que ellos quieren que nosotros sepamos. ¿Cuánta información nos ocultan? Por lo que usted también decía, ¿verdad? Que a veces tenemos actores que sí saben información y los medios de comunicación ni siquiera las están abordando. Pero la mente es el botín definitivamente, tanto de grandes como de jóvenes, ¿verdad? Fíjate que en base a eso que estás diciendo, y Elcita que me hacía esta pregunta al respecto de diferenciarlo, ¿verdad? La mente y el alma, que al final de cuentas la mente es una puerta para el alma, es una puerta para el cuerpo y para el espíritu. Es como un distribuidor, ¿verdad? Que se lo manda a las tres facetas de nuestro ser integral. Por eso es que el Señor Jesucristo, cuando dijo el más grande mandamiento, dijo que debíamos de amar al Señor con todo nuestro espíritu, alma, cuerpo y mente. O sea, parecería que ahí fuéramos cuadridimensionales en vez de tripartitos, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque la mente es la puerta de entrada que distribuye a esas tres partes de nuestro cuerpo. Es bien interesante eso para entender que el ataque va a ser sobre la mente, porque ahí es en donde le van a bajar las defensas al cuerpo, como nos lo hicieron con la pandemia al sembrar miedo y bajar las defensas. Y así es como lo hacen con nuevas doctrinas, ideologías de diferente índole para contaminar el alma y llegar incluso hasta el espíritu. Ahora que platicamos y que tú decías acerca de esta agenda del setting, que lo utilizan a su conveniencia, y no tanto solamente a su conveniencia, sino que a una agenda preestablecida por ellos que marca tiempos, una especie de cronograma, ¿verdad? Una especie de cronograma, digamos, ustedes en sus profesiones, ambas profesiones, usaban cronogramas para diferentes cosas, ¿verdad? Digamos, aquel para construir, a tal fecha tiene que estar construido tal cosa, a tal fecha tal cosa, a tal fecha tal cosa. Esto no lo vamos a hacer hasta que hagamos esto. Creo que ellos tienen una infraestructura de cronograma en las noticias. Voy a poner un ejemplo. Mira, por aproximadamente, bueno, no podría decir cuánto tiempo, francamente ahí cometería un error, pero calculo que por unos 70 años, todos los gobiernos del mundo han negado la existencia de seres extraterrestres. Todos los gobiernos lo han negado, que es aquí, que eso es allá, que es un mito, que es
que es un mito urbano, que es una teoría de conspiración, que es por aquí, que es por allá. Y ahora vemos que la noticia se ha enfocado, que se le está demandando a diferentes pues instancias gubernamentales, sobre todo en los Estados Unidos, ante el Congreso, en audiencias, de por qué no han informado todas las noticias que han existido respecto a el contacto con seres extraterrestres. Ahora ya no es algo inventado. Ahora es que en el Congreso de los Estados Unidos están hablando de eso y están presentando pruebas. Y porque ahora ya nadie se opone. Entonces yo no tengo más que decir. Estos no se oponen porque es el momento de la noticia. ¿Por qué es el momento? Porque se tiene que mentalizar a la gente que va a haber una invasión extraterrestre. Para que cuando el Señor regrese, lo que dice la Biblia, y lo hemos conversado muchas veces, aquí vienen las nubes y todo ojo le verá, y lo que dice, el Señor viene montado en un caballo blanco y los que vienen con él son llamados fieles, y los que venimos, pues. Entonces ahí se va a dar la orden. Nos están invadiendo. Pero por lo menos, si el arrebatamiento fuera este año, no estoy poniendo fecha, solo estoy haciendo una especie de cálculo, ¿verdad? Para decir lo que quiero decir. Quiere decir que en 7 años la gente sí ya debe tener bien claro que hay extraterrestres. Ya les tienen que haber convencido, pero es una idea que nos la han trasladado por años. Yo me recuerdo cuando era niño, miraba un programa que se llamaba Perdidos en el Espacio. Miraba uno que se llamaba Flash Gordon, que Flash Gordon era el traidito, que se peleaba con marcianos, todos espantosos. Pero desde aquel momento sembraban la idea en las juventudes, y esa fue evolucionando, y ahora ya pasó de la palestra de la industria del entretenimiento, ya pasó de esa plataforma a lo político. Llamémosle así, a lo real. Digamos, lo real, ¿verdad? Entonces, hermanos, es una manipulación de ideas terrible. Yo le ruego a Dios que proteja nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestras percepciones, las nuestras y de la gente que pastoreamos. Que no se trata de que los estemos fastidiando, sino que lo que queremos es protegerlos. Eso es todo. Yo sé que el tiempo nos avanza y pues no sé si tenemos otras cosas que decir allá con el cita. Una duda que tengo también. ¿Por qué en el tiempo de Faraón mandó a matar a todos los varones, niños varones, ¿verdad? Y en el tiempo de Herodes hizo lo mismo de matar a todo niño, aún dándole la orden a las parteras, cuando naciera un varoncito, lo mataran. Entonces, ese fue un ataque horrible para todos los niñitos, ¿va? Varones, porque decían a las mujeres déjenlas vivir, a las niñas déjenlas vivir, pero a los varones mátenlos, échenlos al río, mátenlos. Entonces, con esto que está sucediendo en este tiempo, ¿qué similitud tiene de que están atacando tan fuertemente a los varones, a los niños, pues, parejos, niños y niñas, ¿verdad? ¿Qué similitud hay con aquello que pasó antaño en la Biblia y lo que está sucediendo ahora, atacando tan duramente a las niñez para que dejen de ser niños, pues, matando su inocencia? Sí, mamita, yo creo que precisamente es lo que estaba diciendo hace un momento, ¿verdad? El ataque va dirigido en contra de lo establecido por el Señor, esa sombra tan tremenda que el Señor dejó establecida en el Antiguo Testamento, corroborar en el Nuevo, en donde pone a Dios como cabeza de Jesucristo, a Jesucristo como cabeza del hombre,
y al hombre como cabeza de la mujer. Entonces, al hacer eso, lo que pretende es distorsionar el orden divino, quitando la cabeza del hogar, ¿verdad? Por eso se está engrandeciendo tanto la figura femenina de una manera horrible, en donde no es que me escude, ¿va? Pero digo yo, quizá, pues ya a los años que el Señor me ha permitido vivir, pues ya no voy a ver, quizá, porque viene todo tan rápido, ¿va? Pero quizá ya no voy a ver lo que van a vivir nuestros jóvenes, porque ellos van a tener que luchar y batallar contra esa matanza de niños. Pero no solo eso, fíjate, mamá, que mira, hay otra película que se llama Sounds of Freedom, en donde se nota lo que están haciendo en este momento. Se dice que han secuestrado, esa película dice que han secuestrado 2 millones de niños para hacerlos esclavos sexuales, y cuando ya no sirvan como esclavos sexuales, matarlos y agarrar sus órganos para venderlos en el mercado negro. Entonces, el pecado que nosotros hemos alcanzado, digo nosotros como humanidad, es mayor que el de Sodoma. Y a mí me preocupa eso, porque yo sé que Dios, si no perdonó a Sodoma, no va a perdonar a este mundo tampoco. Es la lógica. Es que no es un mensaje de miedo, sino que es un mensaje donde uno hace cuentas. Si sucedió aquello y Dios actuó de esta forma, en este tiempo, ¿qué va a pasar? Dios va a actuar de la misma forma. Entonces son homologaciones que se hacen desde el Antiguo Testamento y Nuevo, y que las vemos con una precisión extraordinaria. A mí sí me tiene que pensar eso mucho. Y que Dios nos ayude. Ay, ¿y qué irá a pasar con nuestros nietos, bisnietos? Bueno, nosotros ya tenemos bisnietos. ¿Qué va a pasar? Mira, mamita, mira, te voy a decir qué va a pasar. Y eso es algo que tal vez muchos hermanos no han comprendido, porque no se les ha hecho rema, pero Dios es bueno y bondadoso. Cuando yo le dije al hermano que necesitaba poner un colegio, porque a mis hijos me los estaban persiguiendo por nuestras creencias, el doctor inicialmente se opuso. Su respuesta, si tú te recuerdas, le dijo: ya te picó a vos el sonpopo también de poner colegios. Y yo le dije, no, le dije, yo lo que quiero es tener su agrado para poner algo que el Señor me está impulsando a hacer. Ok, eso pasó un viernes. A la semana siguiente yo lo vi, y para contestar tu pregunta. Y entonces solo me vio el doctor de lejos y me llamó. Y me dijo, Dios me habló, pon el colegio. Y ahí estaba Otto Wilhelm. Pero entonces, ¿por qué nos dijo eso? Me dijo, tuve una visión en donde eran atacados los niños y los únicos que eran protegidos eran los que estaban bajo una sombra apostólica. Y eso es un colegio también. Entonces pone el colegio. Y ahí fue cuando yo le pregunté, pero quiero su agrado, no su permiso. Tener mi agrado. Pues ahí fue cuando pusimos el colegio. Entonces ahora, ¿qué va a pasar? Yo creo que nosotros, los padres de familia, si somos hombres bajo autoridad, como dice en la Biblia que Centurión dijo, yo tengo autoridad porque soy un hombre bajo autoridad, una autoridad apostólica, nuestros hijos serán protegidos y nuestros nietos también. Pero no solamente me baso en esto que te estoy diciendo, sino que en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, dice, solo que ahí tendría que entresacar muchos versículos, así que voy a decir solamente el resumen. Dice que los niños pequeños van a ser protegidos por gente que creció a nivel de madurez.
Para decirlo así, sencillo. Pero lo que dice en la Biblia es que él, huidos, se enfrentó al dragón para que no se devoraran al pezón. Entonces yo lo que creo es que si la gente considerara la visión apostólica tal cual es, sus hijos estarían protegidos también. Claro, apóstol. De hecho, vamos a tratar de ir amarrando ideas porque usted mencionaba hace un momento el papel que tiene cada industria y especialmente nos gustaría que se enfocara un poquitico, aunque hoy han abundado en ese tema, la industria del entretenimiento. Lo estamos viendo, básicamente las películas que están haciendo ese cambio de mentalidad, como hablaba en La Ventana de Overton, pero cómo ponerle atención a la industria relacionada con las noticias o el periodismo para seleccionar aquellas informaciones que sí podrían ser tomadas como serias o valederas y cómo discriminar aquellas que están siendo utilizadas para manipularlos, como decían los pastores, la agenda setting, que sería en todo caso para meternos cierta idea de que un tema es importante y descartar otro que, aunque es importante, ellos lo están haciendo ver como poco trascendental. Entonces, esa sería una idea. Y la otra, cómo ayudamos para blindar nuestra mente de todo este ataque en el que estamos metidos, especialmente hablemos de Latinoamérica. Nuestra población es joven, Guatemala, la población es joven, entonces son fáciles de manipular, por decirlo así, entre comillas. Vamos con ustedes. Bueno, definitivamente tenemos que conocer que el ataque es fuerte. Ha sido una planificación de muchos años por una mente depravada, pero también tenemos que entender que nosotros, según la Biblia, tenemos la mente de Cristo y la capacidad de parte de Dios de arrepentirnos a diario. Arrepentirnos es una palabra que quiere decir, es una palabra compuesta, su etimología es cambio de manera de pensar. Eso es arrepentimiento. Entonces yo quiero cambiar mi manera de pensar para llegar a la manera de pensar de Dios. Si yo permito eso constantemente en mi vida, voy siendo transformado por la renovación de mi entendimiento y empiezo a pensar en lo que la Biblia me dice que debe de pensar, va a saltar una alarma, una alerta para que sepamos qué noticia no debe de ser discriminada y qué otra noticia, aunque sea verdadera, la están inflando mucho para utilizarla como una cortina de humo ante otras cosas que verdaderamente la población debería de saber. Yo quiero repetir esto. La falta de discernimiento del pueblo lo lleva a la destrucción. Nosotros debemos de pedirle a Dios discernimiento. Nosotros, dentro de los dones del Espíritu, de los dones carisma del Espíritu, está un don que se llama discernimiento. El discernimiento tiene que ser un discernimiento de espíritus, pero no solamente de eso. Entonces, la única forma, el cita para resumirla y no darle muchas vueltas ni ponerlo con palabras difíciles o ideas difíciles, es llenándonos del Espíritu Santo. Nos llenamos del Espíritu Santo y por torpes que seamos, no vamos a tropezar. Entonces, y si tropezamos, Él nos puede levantar. Confiando, por eso es que le leí 1 Pedro 1:13, donde dice que hay que ceñir la mente poniendo nuestra esperanza completamente en la gracia que vendrá de parte del Señor. Que Dios nos ayude, que Dios ayude a todo el conglomerado, que Dios ayude a nuestros jóvenes, que pues su gloria, la gloria de los jóvenes, ya sabemos que es la fuerza, el vigor, pero no precisamente la sabiduría. Y por eso es que Dios deja jóvenes y viejos. No se trata que este mundo sea el mundo de los jóvenes, y no lo digo porque yo esté ya no dentro de ese grupo, sino que Dios deja establecido a cada uno en su lugar. La Biblia dice en el libro de Lamentaciones que los jóvenes se apartaron de sus alabanzas y de sus danzas y los viejos se apartaron de las puertas, porque ambos tenemos un papel que llevar a cabo en la sociedad. Entonces, para mí que la juventud no debería de hacer lo que hacen con sus padres muchas veces. Aquel padre
que envió a sus hijos a la universidad con un gran esfuerzo, porque sabe que su hijo va a tener mejores posibilidades de desarrollo, aún económico, laboral y profesional, al mandarlo a la universidad. Pero él no llegó a esas instancias. Entonces el muchacho regresa menospreciando al padre, porque no sabe, entonces eso es altivez. Y otro montón de cosas. Entonces, muchos de los jóvenes están haciendo eso ahora. Creen que porque llegaron a pronunciar algunas palabras bonitas, hilvanadas más o menos, que les enseñaron sus catedráticos de la universidad, los viejos estamos anacrónicos. Pero no es así. Creo que debemos de trabajar en equipo, en la iglesia, en conjunto, porque ese es el avivamiento. Entonces los jóvenes y ancianos danzarán. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, jóvenes y ancianos juntamente. Si esto hacemos, bien haremos. Entonces que Dios nos ayude. No sé si quieren decir algo más, hermanos, antes de que cerremos este programa tan importante, que en este momento lo estamos grabando no necesariamente desde Guatemala, pero lo vemos con tanta importancia que en cualquier lugar lo hacemos. Sí, apóstol. Por lo que decía hermana Elcita, con relación a la información, ¿verdad? Cómo ha cambiado las guerras, cómo han evolucionado, ¿verdad? Y a esto de la información se le llama la guerra de quinta generación. Y quien la gana es el que tiene la superioridad en cuanto a la tecnología de la información. Ese es lo que se está utilizando, y por eso nuestros niños y nuestros jóvenes a veces son más vulnerables en ese sentido, por un lado. Por el otro lado, en el libro de Daniel, cuando se habla de la cuarta bestia, dice que era diferente de todas las anteriores. Pero esa palabra diferente significa alterar y cambiar. Entonces quiere decir que tiene el poder para cambiar, y eso es lo que hace hoy con la información, ¿verdad? El que tiene la tecnología informativa es quien puede cambiar cualquier noticia y cualquier cosa a conveniencia de cada persona o grupo, ¿verdad?, que represente esa persona. Gracias, Julito. Jimmy, no sé si quieres decir algo antes de que digamos las palabras final de este programa. Sí, creo que la responsabilidad de los jóvenes de dejarse siempre instruir, guiar, lo que usted decía, tan importante, los ancianos a las puertas, los jóvenes a sus danzas, pero también la responsabilidad de los padres de estar conscientes del tiempo que estamos viviendo y ser esos vigilantes que vayan delante para poder formar criterio en sus hijos, porque también muchos padres han dejado de hacer lo que tienen que hacer, ponerse en las puertas, justamente, ¿verdad? Entonces, queremos a los hijos, a los jóvenes en su lugar, pero también los padres, ponernos en el lugar que nos corresponde para poder hacerlo, todo lo que está en nuestra parte, y poder instruir a nuestros hijos. Eso sería. Sí, bueno, pues, Elcita, desde acá yo quiero decirle a toda la audiencia que necesitamos ponernos delante de Dios con cierto grado de humildad, sabiendo que no tenemos todo el conocimiento, sabiendo que no tenemos absolutamente toda la verdad, que el único poseedor de la verdad absoluta pues es nuestro Señor, Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, y estar dispuestos a aprender a cada momento. Pero este es el momento en donde se van a realizar grandes cambios debido a el cambio de mentalidad de muchísima gente. Se nos está tratando de cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que entenderlo. Y si eso es productivo, enhorabuena. Pero si no coincide con los patrones de conducta establecidos por la palabra de Dios, no los debemos de hacer. Por eso dice la Biblia, acerca de la venida del Señor y de nuestra reunión en torno a Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestra manera de pensar. O sea que va a venir un ataque para hacer mover de nuestra manera de pensar en las cosas del Señor.
no hay que tolerarlo. Hay que buscar a Dios, hay que congregarnos, hay que buscar la palabra y hay que ocuparnos en eso. Y que Dios tenga misericordia, nos perdone. Les bendigo en el nombre de Jesús. Elcita, te vuelvo los micrófonos, no sin antes despedirme y mandarle un caluroso saludo a todos nuestros hermanos que nos están oyendo y amigos también. Elcita. Gracias, apóstol Sergio Enríquez. Hoy una modalidad diferente, pero sin duda la información valiosa que necesitamos recibir y la compañía de los pastores Jimmy Berganza y Julio Herrera. Gracias a ambos por estar en este programa especial. A todos, gracias por sintonizar el reloj de Dios. Les invitamos a que durante la semana envíen sus preguntas, más 502 5617 9099. Nos encontramos muy pronto. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema Communication Group y Ministerios Ebenezer.